Hoy, en la opinión de Orlando, vamos a hablar acerca del aborto. Lo que dice la Biblia, malas interpretaciones de lo que dice la Biblia, y vamos a explicarlo todo detalladamente. Hoy, en la opinión de Orlando. Bienvenidos todos a la opinión de Orlando. Yo soy Alberto Adames. Yo soy David Dazo, aquí con ustedes. Este programa va a ser muy interesante. ¿Por qué va a ser interesante? Porque hay muchas personas que, especialmente los creyentes, los que creen en la Biblia, los que tienen esa fe bíblica, hablan acerca del aborto como si fuera un mandato de Dios, como que algo que no se debe hacer. Y yo pienso que tienen mala interpretación de lo que dice la Biblia. No, pero eso hay que digerirlo poco a poco. Vamos a hacerlo. O sea, estamos hablando que el aborto siempre lo vamos a comparar que es el mandato de Dios. Sí. O sea, Dios está diciendo el aborto no es algo que un ejercicio que se hace a la ligera. O sea, está impregnado en nuestros corazones como cristianos o como gente de fe, de que el aborto está bíblicamente. Y es en contra de Dios, bíblicamente. O sea, es el pensamiento. Así es. Okay. Y es interesante porque cuando hablamos del aborto y decimos de que la Biblia es un mandato divino de que no se debe practicar, es como estamos matando a los bebés, ¿verdad? Es el pensamiento que circula, o el pensamiento que heredamos de las creencias. Y sorprendentemente hemos hecho un estudio al respecto. Y lo que hemos descubierto es que la Biblia no dice nada del aborto. ¿Cómo? No dice nada, ni la Biblia hebrea, ni la Biblia cristiana, pero eso ni Jesús, ni los apóstoles, no dicen nada acerca del aborto. O sea que, pero esto hay que digerirlo. Hay que digerirlo. Muchos piensan de que hay muchos versículos, muchas partes en la Biblia donde el creyente interpreta que la Biblia dice de que el ser humano, según la Biblia estamos hablando, esto no es pensamiento de nosotros, simplemente nos vamos al contexto bíblico, lo que la Biblia dice. Y es muy interesante porque hay muchas partes en la Biblia como lo que dice, vamos a hablar como Jeremías, por decirle, cuando Jeremías en el capítulo 1, versículos 4 y 5, nos dice de que antes de que estés en el vientre de la madre, yo te conocí y te formé. Entonces nos hace pensar como que Jeremías, como que Dios, nosotros somos estamos Sí, ese es un versículo que se usa mucho en este sentido. O sea, antes de que te formaras en el vientre te conocí. Sí, no, y es bien interesante porque la Biblia, pensamos que la Biblia está diciendo eso y nos sorprendemos, ¿no? Porque son interpretaciones bíblicas que no debería no es una interpretación literaria lo que está hablando. Es una interpretación básicamente de una metáfora. Una metáfora es una forma como una literatura poética. No debemos interpretarlo de algo literal. Y así nos dice el verso, nos habla. ¿No lo podemos leer? Sí, todavía, ¿viste? Okay.
Déjame ponerlo. Y aquí tengo en el screen, ok. Jeremías 1, versículo 4 y 5. Ahí es donde lo vamos a encontrar. Ahí dice, vámonos a las escrituras. Nosotros estamos leyendo de la nueva versión internacional de la Biblia en español y es la que nosotros nos sentimos más confortables, que nos está diciendo con más cercano al texto, a los más antiguos que se han descubierto. En Jeremías capítulo 1, versículo 4, nos dice, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, es Jeremías el que está hablando. En el versículo 5, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Hay muchos que toman este versículo para decir de que, bueno, antes de que naciera ya estaba. Dios lo había formado desde que antes que naciera ya estaba. O sea que infiriendo, ¿no? Como que el ser humano tiene la vida de Dios desde que están en la vientre, de que estamos en la vientre. En realidad no es así, porque esta es la elección de Jeremías. Tenemos que leerlo literalmente, no podemos tomarlo literalmente, no podemos decir de que, porque desde antes de que él naciera, Dios ya lo había elegido como profeta. Ese es el mensaje de la Biblia. Ok, lo que estamos diciendo, esta escritura está específica para Jeremías como profeta. Así es. No está hablando de otras personas, no está hablando de todo el ser humano, no está hablando de Juan Pérez ni nada, Jeremías específicamente. Sí. Okay. Y nos vamos a dar cuenta del pensamiento hebreo cuando toquemos otras escrituras. Okay. Porque esto está hablando de la elección de Jeremías, no está hablando acerca de todos los seres humanos que él nos conoció antes de que entremos a la vientre de nuestras madres. Okay. Ese no es el propósito, especialmente si ustedes leen anteriormente, en la cual el versículo dice, vamos ok. En el capítulo 1, versículo 1 dice, estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilquías. Jeremías provenía de una familia sacerdotal de Anatod, ciudad del territorio de Benjamín. La palabra del Señor vino a Jeremías. ¿Se dan cuenta cómo lo vuelven la palabra? Viene a Jeremías. Después en el versículo 2, la palabra del Señor vino a Jeremías en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón y rey de Judá. También vino a él durante el reinado de Joacim, hijo de Josías y rey de Judá, hasta el fin del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá. Es decir, hasta el 5º mes del año 11º de su reinado, cuando la población de Jerusalén fue deportada. Entonces, versículo 4 repite lo mismo. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, antes de formarte, ya lo hablamos anteriormente. Eso nos está dando como es un tipo de poesía de hebrea en la cual dan diferentes líneas con el mismo mensaje y los cambian de forma a veces, pero en realidad no se debe tomar literalmente. Nos está diciendo de que es nos está hablando acerca de la elección de Jeremías como profeta. O sea que estamos haciendo un relato de esa elección de varias formas. O sea, estamos reforzando la elección de Jeremías como profeta. Como profeta. Okay, no podemos... Y con lo que acabas de leer también, ¿no? Viene de una elección sacerdotal, o sea que ya está preparando el camino para ese
Sí. Que viene siendo el profeta, ¿no? Así es interesante cómo esta frase, este verso es bien usado para decir de que la vida del ser humano empieza en la vientre de la madre. Pero si fuera así, nos está diciendo el verso de que es antes de que venimos al mundo, ya tenemos vida, ¿verdad? Eso sería, si lo tomamos literalmente, eso es lo que nos está diciendo. O sea, que antes de esa formación, o sea, que desde siempre, Sí. desde la eternidad. Desde la eternidad, o sea que quiere decir de que hemos vivido anteriormente, antes de venir aquí. O sea que lo tenemos que tomar como una poesía, como un mensaje, no como una metáfora hasta cierto punto, pero no lo podemos tomar literalmente, porque teológicamente iríamos en contra de la teología cristiana. O sea, ¿qué es lo que esto nos está diciendo? Los cristianos, los hebreos creen en la reencarnación, que o nosotros estuvimos en algún sitio antes de venir a la tierra. Esa formación. Si estamos formados, si ya tenemos vida en lo celestial, ¿por qué venimos aquí? ¿Por qué tenemos que pasar por este? O sea, se complica un poco. Nos complicamos más teológicamente, ¿no? Entonces, por eso es que hay muchas teologías, hermano. Hay muchas teologías. No solo eso, también estrictamente cuando estamos mirando el mensaje ya, no solamente de los 2 versículos que leímos al principio, sino de lo completo, se está viendo que el mensaje realmente es hacia Jeremías como profeta. O sea, creo que tenemos que mirarlo y reflexionar a través de la información. O sea, no, si nos vamos a los 2 versículos, estamos sacando una escritura fuera de contexto. Fuera de contexto. Porque, y eso es lo que es muy importante cuando estudiamos las escrituras. Las escrituras. No lo podemos tomar, no podemos sacar solamente un verso, porque sería fuera de contexto. Y nos está hablando acerca de la formación, o sea que no está, prácticamente estos versos están hablando de la jerarquía o el linaje de Jeremías, como que es una familia que ya está escogida por Dios, son uncidos. Y de esta forma nos está dando el mensaje de que ya él lo había elegido como profeta antes, desde el sí de él, desde las entrañas de Dios. No necesariamente que estamos viviendo en otro sitio antes de venir a esta tierra, porque si lo tomáramos así, entonces estaríamos en un error, me imagino. O sea que no lo podemos tomar así. O sea que es exacto. Creemos en este sentido de que la escritura está hablando básicamente de Jeremías como profeta, ¿no? Sí. Y cuando vemos la escritura ya detalladamente, no está en forma del aborto ahí, ¿no? Sí. O sea, no tiene, si lo podemos decir, no tiene sentido. Correcto. Llevarlo a ese nivel. Sí. Especialmente cuando estamos hablando acerca del contexto que estamos hablando. Si alguien usa ese versículo para hablar acerca del aborto y prácticamente decir de que nosotros somos seres humanos, esto es lo importante, somos seres humanos en la vientre de la madre. Esas son creencias personales, son creencias por la cual cada uno reflexiona y cree de cierta forma. Son, hasta cierto punto se puede considerar como creencias teológicas,
Pero vamos a ir a la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Eso es lo que estamos hablando en esta conversación. Sí, que es bueno aclarar eso. Estamos hablando de lo que dice la Escritura. Sí. No estamos hablando de una interpretación personal o lo que la creencia de cada uno diga, la teología que uno tiene. Vamos directamente a la Biblia y que estamos buscando, como comenzamos con el programa, ¿no? El aborto directamente, la Escritura. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Qué bueno que lo hagamos en ese sentido, porque uno tiene que analizarlo de esa forma, sin tapujos. Estamos hablando claramente. Claro. Y estamos usando los versos que utilizan para el argumento de que no, nosotros estamos vivos desde la vientre, somos humanos desde la vientre de nuestra madre. Y el concepto de aborto, yo creo que el más importante concepto del aborto es de parar el progreso del feto y removerlo de la vientre. Pero el aborto, si ese bebé, ese feto, puede seguir viviendo fuera de la vientre de la madre, quiere decir que es un ser independiente, ¿no? Un feto viable. Lo que llaman viable. En ese momento yo creo que ya no lo permite, no es permitido cuando el feto es viable fuera de la vientre de la madre. Entonces por eso hay ciertas limitaciones con cuándo se debe de hacer un aborto. Y lo malo es que el argumento de estas personas que dicen de que no, porque ven a los liberales, a los progresistas, porque ya se convierte como en una opinión política, no necesariamente teológica o no necesariamente científica. Ya se convierte como usar para atacar. Y dicen, no, esta gente está depravada porque hacen el aborto hasta los 9 meses. Eso ya es un crimen, eso ya es un asesinato. Porque si el bebé es viable fuera de la vientre de la madre, eso ya no es aborto como se permitía anteriormente, ¿no? Eso ya no es un aborto legal, eso ya es un asesinato porque no es permitido. Entonces, si dicen de que esta gente está depravada, que abortan y las leyes lo permiten hasta los 9 meses y se cambian de parecer o pasa algo, ya no quieren al bebé y lo abortan. Eso no es permitido. No hay ley que lo permita. O sea que es la viabilidad del feto. Antes de que si el feto es viable fuera de la vientre de la madre, ese no, ya, o sea que puede seguir viviendo. O sea, se convierte ya en un ser humano. Sí, es un ser humano, me imagino yo. ¿No? Pero son cosas... Sí, exacto. Interesante de analizarlo de esa manera, como la ley también interviene en estos casos. Y son casos que son complejos. No es fácil. Son difíciles, ¿no? Porque hay la gente que cree de una forma y la gente que cree de otra forma. Hay un clash, hay una forma de que colapsa esa creencia, ¿no? Pero y el problema, pienso yo, es que ciertas personas que creen de cierta forma y toman ciertos poderes políticos o judiciales quieren imponer al otro grupo de personas cómo creer. ¿Sí? Ahí también hay un problema. Sí, es complicado en todo sentido. El aborto es un problema de todo sentido. Yo no creo que nadie esté a favor en el sentido de esencia de lo que es el aborto. Nadie quiere maltratar a un niño, pero son decisiones que son muy personales. Sí. Y es el eslabón, la cuestión que estamos tratando en este sentido. Porque el refugio más fuerte y más rápido que llamamos es la Escritura. Y la Escritura hasta ahora mismo no nos está dando las respuestas a estos sentidos. No, y vamos a tocar unas Escrituras que nos dice claramente lo que piensa
lo que piensa el escritor bíblico con respecto al... Y eso es claro cómo piensan ellos. Por eso es que estamos tratando de interpretar, de acuerdo al pensamiento del autor, de que estos versos que vamos a leer y que hemos leído, no quiere decir que venimos de un plano anterior a este plano terrestrial. No hay reencarnación, nada de estas cuestiones. No, es como dijiste. Es una metáfora, metáforas poéticas para tratar de dar un mensaje o comunicar una idea o dar ese mensaje en el caso de Jeremías. Él es profeta legítimo. Desde antes que él naciera, Dios lo había elegido. Eso, no vayamos más para allá. Que eso es a veces lo que pasa, ¿me entiendes? Tratamos de darle una interpretación para justificar la creencia de uno. Sí. Ese es un error que hacemos como creyentes, porque usamos la Biblia para imponer nuestra creencia. Y muchas veces no está bien interpretado. Y yo sé que tienes más ahí, más versículos y otras cosas, pero este es uno de los más cargados. Así es. Este es uno de los que la gente usa y rehúsa y rebusca y remueve y lo pone como una verdad bíblica. Ya te estamos diciendo ahora mismo con la interpretación de que está fuera de contexto. Está fuera de contexto. Okay. Especialmente cuando hablamos de Isaías. Vamos al texto. Isaías, capítulo 44, versículo 1. Y ahí nos va Israel, el escogido. Hasta el mismo autor o la misma Biblia a veces toma capítulos, ¿no? Y es obvio de que esta es cómo Dios escogió a Israel como su nación. Y dice lo siguiente: pero ahora escucha, Jacob mi siervo, Israel a quien he escogido. Así dice el Señor, el que te hizo, el que te formó en el seno materno y te brinda tu ayuda. No temas, Jacob, mi siervo, Yesurún, a quien he escogido, que regaré con agua la tierra sedienta y con arroyos el suelo seco. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos, y brotarán como hierba en un prado, como sauces junto a arroyos. Uno dirá, pertenezco al Señor, otro llevará el nombre de Jacob y otro escribirá en su mano, yo soy del Señor, y tomará para sí el nombre de Israel. Estamos hablando acerca de la elección de Israel, no solamente de Jacobo en este caso, pero estamos hablando acerca de la nación de Israel como la elegida de Dios. Recuerden de que en la Biblia hebrea estamos hablando acerca de la historia de Israel porque ellos son los que escriben el texto. O sea que ellos son los escogidos, ellos son la elección predilecta de Dios. Ellos son el mero mero de la tierra, de toda la gente. Así que estamos hablando acerca de Israel en este verso. Tierra santa y todo eso. Y muchos piensan, Dios es el Dios de la vida, pero también es el Dios de la muerte. Cuando Dios dice no matarás en los 10 mandamientos, está diciendo no asesines a uno que es del pueblo de Israel. Porque recuerden, cuando Dios manda a Moisés para la tierra prometida, había ya gente viviendo ahí. Entonces Dios les dice, tomen la tierra porque yo se las he dado y maten a hombres, mujeres y niños. Y los animales, mátenlo, destruyanlo, para que tomen la tierra prometida. En este caso, el asesinato del inocente no aplica. ¿Me entienden? O sea que vamos a tener que distinguir
El asesinato de un inocente, si es uno de afuera, uno que no... Un extranjero, exacto. Un extranjero, uno que no es de la nación de Israel, que son los escogidos, está bien. Pero si matas a uno de tus hermanos, que son uno de los escogidos, uno de los israelitas, eso sí es asesinato. Y Dios ha dado las leyes que si comete alguien asesinato va a morir, lo van a apedrear a muerte. Es claro, ¿verdad? Sí. Ya tenemos eso claro. Vamos a ir a Salmos. Déjeme. Salmos. Vamos a ir al capítulo 139, que es otro versículo muy usado. Versículo 39, en la cual nos va a decir acerca en el capítulo del 13 al 16. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos. Cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Interesante. Muchas veces nosotros, cuando leemos, queremos ver lo que queremos ver. Es claro que nos está diciendo que en lo más profundo de la tierra, nos dice, en lo más profundo de la tierra, era yo entretejido. O sea que no está, el vientre no es la tierra, ¿verdad? Es lo que está diciendo el escritor. O sea que nos vamos a Génesis, que nosotros somos... Vamos a Génesis, vamos a ir a Génesis, porque esto es bien interesante lo que nos dice. Vamos a ir al capítulo 2 de Génesis, porque ahí también nos va a aclarar un poco las cosas. Que nos está diciendo prácticamente de que cómo el ser humano es formado, ¿no? Y eso es lo que está diciendo este texto. Desde lo más profundo de lo más profundo de la tierra, tú empezaste a tejer mis entrañas. Está formando el nombre. Es una metáfora literaria, es una poesía. Pero también vamos a ver qué es lo que cree el hebreo en estos momentos. Porque nos está hablando acerca de algo interesante. Vamos a Génesis, capítulo 2. Que nos va a aclarar ciertas cosas. Vamos a ir al capítulo 2 y vamos a empezar del versículo 1. ¿Qué les parece? Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. O sea que está terminando el capítulo 1. Parece que los que editaron la Biblia se le quedó esto y empezaron en el otro capítulo. En el versículo 2 nos dice, al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado toda la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra. Esto también es parte de la primera creación que vemos del capítulo 1 de la Biblia. Ahora sí, entramos a Adán y Eva en el versículo 4. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Dios el Señor hizo la tierra y los cielos. No había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, de la tierra salió un manantial que regaba toda la superficie del suelo.
Y Dios, el Señor, formó al ser humano del polvo del suelo, de la tierra del suelo. Entonces sopló en su nariz el aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Literalmente, clarito te lo está diciendo. Clarito lo está diciendo. En este versículo 7 nos dice, y Dios el Señor formó al ser humano. De la tierra del suelo, del polvo de la tierra lo formó. Entonces sopló en su nariz el aliento de vida. Y el hombre, el aliento se puede interpretar como el espíritu, porque era como aliento, espíritu, eso es lo que pensaba. El aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. ¿Cuándo se convierte en un ser viviente? Cuando el espíritu o el aliento del aire, de lo que respiramos, entra al pulmón y vive. Ahí es donde se convierte, de acuerdo al texto bíblico, de acuerdo a la teología hebrea, de acuerdo ese soplo de vida entra ahí. O sea que el ser viviente es un ser viviente cuando el espíritu, el viento, el aire, el aliento entra sobre y respiramos. Y cuando tienes un bebé y empieza a llorar cuando ya respira, eso es lo que creían. Recuerden, la ciencia en ese entonces se basaba en lo ocular, en la experiencia, en lo visual, en lo que escuchaban, en lo que sentían, en lo que tocaban. No tenían los instrumentos científicos que tenemos hoy en día. Entonces, para la teología hebrea, para el hebreo, cuando entra ese aliento de vida, porque ellos pensaban que el aliento, lo que no la vida, era el Espíritu de Dios, era el Espíritu. Por eso es lo mismo, es viento o aliento y espíritu, lo mismo en la palabra hebrea. O sea que ya tenemos este concepto, ¿verdad? De lo que significa el tener vida, de acuerdo al texto bíblico. Entonces vamos a ir claramente a un texto que es el único que encontramos que se podría interpretar como que fuera la práctica de un aborto. Hasta cierto punto se puede interpretar de esa forma. Pero vamos a leer un poquito más largo este texto porque quisiera agarrarlo en contexto. Este se llama la restitución por daños. Y es interesante de que en la restitución por daños, el mandamiento, el mandado de Dios es de ojo por ojo, vida por vida. ¿Se dan cuenta? O sea que si alguien, por decirte, atropella a uno de tus animales. El famoso ojo por ojo, diente por diente. O sea, tú hacías algo y la pena sería la misma. Así es. Más o menos. La misma retribución a la pena que cometiste, ¿no? Sí, o sea que si cometes un accidente, por decirte, y uno de tus caballos muere. No sé si tenían caballos, pero en ese tiempo quizás no, pero vamos a un caballo muere. Es vida por vida, tienes que darle el caballo, tienes que conseguir un caballo porque es vida por vida. Y si uno mata a uno de sus siervos por un accidente, a uno de los hijos, porque el hombre era el que tenía la potestad, entonces ahí sí le costaba la vida al que hizo este daño. O sea que si él, ¿cómo podía? Hay que traerlo al mundo actual. Si yo estoy manejando y atropello a alguien, sea el hijo de una persona, de un hombre, entonces este hombre, por haber matado a este niño, al hijo de un hombre, le va a costar la vida. Por eso cuando ocurre algo así, existían esos lugares de refugio, donde esta persona se podía refugiar para que no lo matara.
Pero ese es otro tema de otro día. Pero interesante, ¿no? O sea, pero esa era la retribución más o menos. La retribución. Y vamos... El pecado o la falta se pagaba de la misma manera, o sea, más o menos es lo que... Y esto es muy importante porque este punto nos va a demostrar qué es lo que pensaba el hebreo acerca del feto que estaba en la vientre de la mujer, de la madre. En ese tiempo. En ese tiempo, ¿qué es lo que pensaban? Y eso es interesante, ¿no? Okay. El Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas: el hombre o la mujer que peque contra su prójimo traiciona al Señor y tendrá que responder por ello. Deberá confesar su pecado y pagarle a la persona perjudicada una compensación por el daño causado, con un recargo del 20%. Pero si la persona perjudicada no tiene ningún pariente, la compensación será para el Señor y se le entregará al sacerdote, junto con el carnero, para que éste pida perdón por el pecado del culpable. Toda contribución que los israelitas consagren para dársela al sacerdote será del sacerdote. Lo que cada uno consagra es suyo, pero lo que se da al sacerdote es del sacerdote. La ley sobre los celos. El Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas: supongamos que una mujer se desvía y es infiel a su esposo, acostándose con otro. Supongamos también que el asunto se mantiene oculto, ya que ella pecó en secreto y no hubo testigos ni fue sorprendida en el acto. ¿Qué es lo que quiere decir? Porque el adulterio es pagado por muerte. Pero en este caso no hay testigos, está oculto, no es demostrable. O sea que no se le puede juzgar, no se le puede matar prácticamente, apedrear, hacer ese juicio, porque el que comete adulterio muere. Especialmente si es una mujer. No hay alguien que atestigue eso también. Sí. Vamos al versículo 14. Si al esposo le da un ataque de celos y sospecha que ella ha cometido pecado, o le da un ataque de celos y sospecha de ella, aunque no haya pecado, entonces la llevará ante el sacerdote y le ofrecerá por ella la 10ª parte de un efa de harina, es una medida de peso, de harina de cebada. No derramará aceite sobre la ofrenda, ni le pondrá incienso, puesto que se trata de una ofrenda por causa de celos, una ofrenda memorial de cereal para señalar un pecado. El sacerdote llevará a la mujer ante el Señor, pondrá agua sagrada en un recipiente de barro, le echará un poco de polvo del suelo del santuario, luego llevará a la mujer ante el Señor, le soltará el cabello y pondrá en sus manos la ofrenda memorial por los celos, mientras él sostiene la vasija con las aguas amargas de la maldición. Entonces el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento y le dirá: si estando bajo la potestad de tu esposo no te has acostado con otro hombre, ni te has desviado hacia la impureza, estas aguas amargas de la maldición no te dañarán. Pero si estando bajo la potestad de tu esposo te has desviado y te has vuelto impura al tener relaciones sexuales con otro hombre, aquí el sacerdote pondrá a la mujer bajo esta maldición. Que el Señor te haga objeto de maldición en medio de tu pueblo, que te haga estéril y que el vientre se te hinche. Cuando estas aguas de la maldición entren en tu cuerpo, que te hinchen la vientre y te hagan estéril. Y la mujer responderá: amén, que así sea. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un documento
que lavará con las aguas amargas. Después hará que la mujer se beba las aguas amargas de la maldición, que entrarán en ella para causarle amargura. El sacerdote recibirá de ella la ofrenda por los celos, procederá a mecer ante el Señor la ofrenda de cereal, la cual presentará sobre el altar. Tomará de la ofrenda un puñado de cereal como memorial y lo quemará en el altar. Después hará que la mujer se beba las aguas. Cuando ella se haya bebido las aguas de la maldición y éstas entren en ella para causarle amargura, si fue infiel a su esposo y cometió pecado, se le hinchará la vientre y quedará estéril. Así esa mujer caerá bajo maldición en medio de su pueblo. Pero si no cometió pecado, sino que se mantuvo pura, entonces no sufrirá daño alguno y será fértil. Esta es la ley en cuanto a los celos. Cuando se dé el caso de que una mujer, estando bajo la potestad de su esposo, se desvíe de buen camino y se vuelve impura para cometer pecado. O cuando el esposo le dé un ataque de celos y sospeche de su esposa, el sacerdote llevará a la mujer a la presencia del Señor y le aplicará esta ley al pie de la letra. El esposo quedará exento de culpa, pero la mujer sufrirá las consecuencias de su pecado. Interesante. Aquí no está hablando acerca de aborto, pero se implica que si está embarazada, este procedimiento va a causar el aborto de la mujer, de ese niño. O sea que prácticamente el texto nos está diciendo de que el hombre sospecha de la mujer, de que le ha sido infiel. Entonces, aquí es donde a mí no me gusta asumir, porque tenemos a veces problemas. A veces es mejor leer el texto literalmente. Pero muchos teólogos ofrecen la opinión de que si el hombre está celoso, puede ser sospechas quizás de que no sé, a veces la pareja tiene sospechas de la otra pareja, pero en este caso se sospecha o se piensa, se asume de que el hombre está sospechando de la mujer quizás porque no tuvo intimidad con su esposa y está embarazada. Entonces él se pone celoso y lleva a la mujer al sacerdote. No hay testigos, es un pecado que se cometió a ocultas, no puede demostrarlo, entonces la lleva al sacerdote para que prácticamente, si es de él, no va a perder al niño, pero si no es de él, va a abortarlo. O sea que ese acto va a tener una penalidad. O sea que hasta cierto punto, este es el único verso que parte de la Biblia que podemos descubrir que puede implicar un aborto, pero lo puede hacer un sacerdote, y es a causa de la duda del esposo. Una infidelidad, exacto. De una infidelidad. O sea que es bien interesante. Por eso es que tenemos que irnos al texto, porque esto es lo que nos ayuda más, pienso yo, ¿no? De qué es Sí, de la forma en que el texto está documentando básicamente lo que es que puede ser el aborto, ¿no? Ahora vamos a descubrir otro más interesante, que prácticamente dice qué es lo que piensa la persona hebrea concerniente al feto, que está en la vientre de la madre, ¿no? No vamos a ir a Éxodos 21, pero vamos a ir al versículo 22. Ojalá que haya agarrado el correcto. Okay. En el versículo 22 está hablando acerca de restitución.
Entonces en el versículo 22 nos dice, si en una pelea alguien golpea a una mujer embarazada y su bebé nace antes de tiempo, pero nadie resulta con heridas de gravedad, se les impondrá la multa que el marido de la mujer exija y que en justicia le corresponda. Pero si alguien resulta con heridas graves, este será la indemnización, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe, herida por herida. Imagínense lo que está diciendo, que si alguien en una pelea golpea a una mujer embarazada, si esta mujer muere, entonces al que causó la muerte de la mujer le va a costar la vida. Recuerden lo que dice, vida por vida. Pero si nadie tiene heridas de gravedad y todos viven, pero el bebé, la madre pierde el bebé, en este caso se le impone una multa al perpetrator, ¿cómo se dice? Al que causa el daño. Sí, al que causa el daño. Recuerden, vida por vida, si muere la mujer o muere alguien. Pero el bebé que está en el vientre de la mujer sufre un miscarriage. ¿Cómo se dice miscarriage en español? Exacto, una pérdida. Pierde el bebé. Del embarazo. Entonces se le impone una multa. ¿Cuál es la creencia del hebreo en ese entonces? Es una pertenencia. Que es una pertenencia, una propiedad hasta cierto punto. Recuerden, no se alarmen que la mujer era una propiedad del hombre. Sí, la mujer es una propiedad del hombre. Así que el bebé, si fallece, pierde la madre, pierde este bebé, es una propiedad. No ha muerto nadie. Porque si hubiese muerto alguien, le va a costar la vida al perpetrator. Vida por vida, exacto. Vida por vida. Interesante. Si alguien pierde una mano, el perpetrator va a perder una mano. Si pierde un ojo el perpetrator. Pero como el bebé, la madre pierde el bebé y no es lo único que ocurre, es una multa. Eso es lo que pensamos. Recuerden, en Génesis nos dice que la vida empieza cuando el aire entra en los pulmones. Cuando hablamos de Jeremías, de Isaías, de Salmos, son metáforas, son metáforas poéticas que está tratando de ilustrar un pensamiento, un mensaje. Cuando hablamos acerca del feto directamente, estamos hablando de una pertenencia, de una propiedad hasta cierto punto. Y no se considera el mismo nivel de un niño que haya nacido. Es muy importante, es lo que dice el texto. Ahora no encontramos en la Biblia hebrea y en la Biblia cristiana, no cometerás aborto, no harás un aborto, no lo encontramos. Y cuando hemos encontrado los versos que hemos leído, nos dice qué es lo que piensa el hebreo, la persona hebrea, porque en la Biblia cristiana no hay nada. Gentiles en la evolución teológica que ellos estaban practicando, pero bíblicamente ya pudimos comprobar aquí a través de la Biblia más o menos que no hay estrictamente un texto que te hable directamente del aborto, ¿no? Es lo interesante, pero podemos hablar de esos otros temitas más adelante, claro, en otro programa, creo que es importante. Pero quisiera agregar algo breve. ¿Por qué entonces los padres de la iglesia no decían no cometan aborto? Porque también decían no cometan infanticidio, no maten a los bebés. Entonces, pero como ellos tenían ese pensamiento que los cristianos eran superiores moralmente, decían no cometan infanticidio y el aborto. No hagan aborto tampoco. Eso es lo que quería darles información. No, claro, que esa es la progresión teológica que es bien importante. No, y es lo que estamos recibiendo hasta hoy día, ¿no? Pero interesante, ¿no?
Así es. Entonces creo que ha sido un buen programa y creo que ojalá le haya gustado. Ojalá que le sirva. Y si háganos saber si cualquier información que quieran dar acerca del tema. Correcto. Así se despide Alberto Adame. Yo soy David Asa. Y como siempre, mantengan la fe.